Venecia es una ciudad que parece desafiar todas las leyes de la lógica. En cualquier lugar del mundo las ciudades se construyen sobre tierra firme, las personas se desplazan en coches, autobuses, motocicletas o bicicletas y las carreteras conectan barrios, pueblos y ciudades. Pero en Venecia todo funciona de una manera completamente distinta. Aquí no existen carreteras, ni semáforos, ni gasolineras, ni autopistas. En su lugar hay una inmensa red de canales que sustituyen a las calles, y por ellos circulan góndolas, taxis acuáticos, embarcaciones de reparto, ambulancias, barcos de bomberos e incluso lanchas de policía. Es una ciudad donde el agua ocupa el lugar del asfalto y donde la vida cotidiana depende por completo de los canales. A simple vista parece un escenario sacado de un cuento. Cada rincón parece diseñado para ser fotografiado. Los edificios históricos reflejados en el agua, los pequeños puentes de piedra que conectan unas calles con otras, las góndolas deslizándose lentamente mientras los gondoleros cantan canciones tradicionales y las plazas llenas de historia convierten a Venecia en uno de los lugares más reconocibles del planeta. No es casualidad que millones de personas la incluyan en su lista de destinos soñados. Para muchos viajeros, recorrer Venecia significa viajar al pasado y descubrir cómo era Europa hace varios siglos. Sin embargo, detrás de toda esa belleza se esconde una realidad que preocupa desde hace décadas. Venecia se está hundiendo. No se trata de una leyenda urbana, ni de una exageración creada para atraer turistas. Es un fenómeno completamente real que ha sido estudiado por ingenieros, arquitectos, geólogos y científicos de todo el mundo. La ciudad pierde lentamente altura mientras el nivel del mar continúa aumentando, una combinación que convierte a Venecia en uno de los lugares más vulnerables del planeta frente a las inundaciones. Lo más sorprendente es que la mayoría de las personas que visitan la ciudad nunca llegan a darse cuenta de ello. Caminan por la plaza de San Marcos, se hacen fotografías junto al puente de Rialto, recorren el Gran Canal o disfrutan de un paseo en góndola sin imaginar que, bajo sus pies, existe una inmensa estructura de madera que lleva sosteniendo toda la ciudad desde hace más de 1500 años. Esa gigantesca obra de ingeniería permanece completamente oculta, pero sin ella Venecia jamás habría existido. La gran pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible construir una ciudad entera sobre el agua? Y, sobre todo, ¿cómo ha conseguido mantenerse en pie durante tantos siglos sin derrumbarse? Para responder a esas preguntas es necesario viajar mucho tiempo atrás, hasta una época completamente diferente, cuando Europa atravesaba uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Durante el siglo V, el Imperio Romano de Occidente estaba llegando a su fin. Las invasiones de distintos pueblos procedentes del norte y del este de Europa provocaban que numerosas ciudades fueran saqueadas una tras otra. Miles de familias abandonaban sus hogares buscando un lugar seguro donde protegerse. En aquella época, vivir en una gran ciudad o cerca de las principales rutas comerciales suponía un enorme peligro. Nadie sabía cuándo llegaría el siguiente ejército dispuesto a destruirlo todo. En medio de ese caos, un grupo de personas tomó una decisión que parecía completamente absurda. En lugar de refugiarse en fortalezas o construir murallas más resistentes, decidieron trasladarse hasta una enorme laguna situada junto al mar Adriático. Allí existían pequeñas islas cubiertas de barro, juncos y vegetación. A simple vista era uno de los peores lugares posibles para levantar una ciudad. El suelo era inestable, las mareas inundaban continuamente la zona y apenas había espacio suficiente para construir unas pocas viviendas. Sin embargo, precisamente esas características hacían que aquel lugar fuera prácticamente imposible de conquistar. Los grandes ejércitos tenían enormes dificultades para avanzar entre los canales poco profundos. Los caballos quedaban atrapados en el barro y las embarcaciones pesadas no podían navegar con facilidad por aquellas aguas. Poco a poco, lo que comenzó siendo un refugio temporal fue creciendo hasta convertirse en un asentamiento permanente.
Nadie podía imaginar que, con el paso de los siglos, aquel pequeño grupo de islas terminaría dando origen a una de las ciudades más importantes de Europa. Pero había un problema enorme que parecía imposible de resolver. ¿Cómo levantar edificios de piedra sobre un terreno formado prácticamente por barro? Cualquier construcción pesada acabaría hundiéndose tarde o temprano. Era un desafío que, en aquella época, parecía no tener solución. La respuesta fue una de las obras de ingeniería más extraordinarias jamás realizadas. Los primeros habitantes comenzaron a transportar enormes troncos de árboles desde los bosques del norte de Italia, Eslovenia y Croacia. Aquellos troncos eran clavados uno tras otro profundamente en el fondo de la laguna hasta alcanzar las capas más compactas del terreno. No se trató de unos cientos ni de unos miles de pilotes. Fueron millones de troncos colocados cuidadosamente durante siglos para crear una gigantesca plataforma capaz de soportar el peso de toda una ciudad. Sobre esa inmensa base de madera se construyeron plataformas de piedra y, finalmente, comenzaron a levantarse viviendas, iglesias, palacios, puentes y plazas. Con el paso del tiempo, Venecia se transformó en una potencia comercial que dominaba buena parte del Mediterráneo. Sus barcos llegaban hasta Oriente transportando seda, especias, metales preciosos y todo tipo de mercancías. Durante siglos fue una de las ciudades más ricas e influyentes del mundo. Lo verdaderamente increíble es que muchos de aquellos pilotes originales siguen sosteniendo los edificios actuales. Aunque pueda parecer imposible, la madera no se pudrió porque permaneció completamente sumergida bajo el agua y enterrada en el barro. Al no existir oxígeno suficiente, los microorganismos responsables de descomponer la madera no pudieron sobrevivir. Con el paso de los siglos, los minerales presentes en el agua fueron endureciendo todavía más aquellos troncos hasta convertirlos en una estructura extraordinariamente resistente. Hoy en día, cuando millones de turistas pasean por la plaza de San Marcos o contemplan la Basílica de San Marcos, en realidad están caminando sobre un auténtico bosque oculto. Bajo las calles, los palacios y las iglesias descansan millones de pilotes de madera que nadie puede ver, pero que continúan soportando el enorme peso de la ciudad exactamente igual que hace más de 15 siglos. Sin embargo, incluso una obra de ingeniería tan extraordinaria tiene sus límites. Desde hace siglos, Venecia desciende lentamente debido a la compactación natural del terreno. El suelo sobre el que fue construida continúa hundiéndose muy poco a poco bajo el enorme peso de los edificios. Durante buena parte del siglo XX este problema se agravó todavía más cuando se comenzó a extraer agua subterránea para abastecer a la industria y a la población. Esa extracción aceleró el hundimiento varios centímetros en apenas unas décadas. Cuando las autoridades comprendieron el peligro, prohibieron seguir bombeando agua, pero parte del daño ya era irreversible. A todo ello se suma un problema todavía mayor, el aumento del nivel del mar. A medida que el planeta se calienta, los glaciares y las grandes capas de hielo liberan enormes cantidades de agua que terminan llegando a los océanos. Además, el propio agua del mar se expande al aumentar su temperatura. El resultado es un nivel del mar cada vez más elevado que hace que las mareas sean más frecuentes y más intensas. En Venecia este fenómeno recibe un nombre muy conocido, *aqua alta*. Durante estos episodios, el agua invade lentamente las calles del centro histórico. La plaza de San Marcos suele ser el primer lugar en inundarse debido a su escasa altura sobre el nivel del mar. En cuestión de horas, las terrazas de los cafés desaparecen bajo el agua, las tiendas colocan barreras provisionales para proteger sus negocios y miles de personas tienen que caminar sobre largas pasarelas de madera instaladas temporalmente por toda la ciudad. Las imágenes son realmente impresionantes. Turistas caminando con el agua hasta las rodillas, góndolas navegando junto a edificios centenarios y comerciantes intentando salvar sus productos mientras el agua sigue subiendo lentamente.
Lo que para muchos visitantes resulta una experiencia curiosa, para los habitantes de Venecia supone un problema que afecta a su vida cotidiana y al mantenimiento de un patrimonio histórico único en el mundo. A pesar de todas estas dificultades, Venecia continúa resistiendo. El gobierno italiano ha invertido miles de millones de euros en enormes proyectos de ingeniería, como el sistema MOSE, un conjunto de gigantescas compuertas móviles diseñadas para proteger la ciudad cuando las mareas alcanzan niveles peligrosos. Gracias a estas barreras, muchas inundaciones graves han podido evitarse durante los últimos años. Sin embargo, numerosos expertos advierten de que, si el nivel del mar continúa aumentando durante las próximas décadas, será necesario seguir desarrollando nuevas soluciones para garantizar la supervivencia de una ciudad que lleva más de 1500 años luchando contra el agua. Quizá esa sea la mayor paradoja de Venecia. El mismo mar que la convirtió en una de las ciudades más ricas y poderosas de la historia es también la mayor amenaza para su futuro. Y, aún así, sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios jamás construidos por el ser humano. Una ciudad sin coches, levantada sobre millones de troncos de madera, que desafía la lógica desde hace siglos y que continúa maravillando a cualquiera que tiene la suerte de recorrer sus calles, o, mejor dicho, sus canales.